Buen día, mi nombre es Edgar Maguiña Roca y en esta oportunidad mi contribución al curso Administración Pública y Fiscal, cómo se gestiona un gobierno, está referida al presupuesto del sector público en mi país, Perú. Este material tiene como fuente la Guía de Orientación al Ciudadano sobre el Presupuesto Público 2018 elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas. A continuación paso a describir algo sobre mí. Soy contador público colegiado y tengo experiencia laboral en el Gobierno Regional de Ancash, en el Ministerio de Economía y Finanzas, Congreso de la República y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Estas entidades están comprendidas dentro del Gobierno Nacional y también gobiernos subnacionales. Con respecto al marco normativo del presupuesto en el sector público, señalamos que la constitución política en nuestro país comprende también articulados que refieren a la situación y la generación de políticas económicas y acompañada de la Ley de la Administración Financiera del Sector Público, denominada Ley SAFI, y la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, orientan a través de procedimientos y normas el ciclo del proceso presupuestario en nuestro país. Muy bien. Algunos conceptos importantes. Recordemos que las unidades ejecutoras del sector público, en este caso las entidades públicas, actúan como una unidad económica de producción a través de empresas públicas que producen bienes y prestan servicios de interés público. También el Estado interviene en el desarrollo de la actividad económica como consumidor y como productor. Así actúa como una unidad económica de consumo cuando adquiere bienes y servicios de las empresas privadas, y para ello se financia fundamentalmente a través de impuestos. Eso es lo que ocurre precisamente en Perú. La principal fuente que va a financiar posteriormente las necesidades de gastos es la recaudación de impuestos. Muy bien, el universo de entidades del sector público en nuestro país está comprendida precisamente por entidades del sector público no financiero y por entidades del sector público financiero. La ley de presupuesto de cada año en nuestro país sí se aprueba únicamente para asignar recursos presupuestarios a las entidades comprendidas en el gobierno nacional, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Las otras entidades del sector público no tienen aprobado su presupuesto a través de esta ley anual. Aquí una propuesta de las entidades que componen precisamente el presupuesto del sector público y todo el universo. Muy bien, el presupuesto, ¿qué viene a ser? Al igual que una entidad del sector público, las familias también generamos ingresos. Estos ingresos pueden ser ordinarios, pueden ser ocasionales o en oportunidades también podrían ser aquellos que se necesitan para poder generar una necesidad en este momento o para poder financiar una necesidad, pero sin tener la fuente recurrimos a endeudamiento. Este endeudamiento, de la misma forma que en las familias se da, también se da en una familia más grande que viene a ser las entidades del sector público o el presupuesto de un país. Ordinariamente en nuestro país se generan ingresos por impuestos y contribuciones. También tenemos leyes, como habíamos mencionado antes, que permiten a las entidades generar sus ingresos propios. Pero si las entidades no cuentan con ninguna fuente para financiar necesidades urgentes, recurren a endeudamiento. Lo mismo habíamos manifestado con respecto a los hogares. Generalmente se financian en nuestro país las necesidades que están enfocadas a un presupuesto por resultado. Luego tenemos acciones centrales que son para el mantenimiento y la operatividad de las instituciones, y finalmente las asignaciones que no resultan en productos. El presupuesto público tiene una cronología, como estamos viendo. Un año antes se aprueba el presupuesto anual, el cual se ha programado multianualmente, de acuerdo, en 3 años, y también en el mismo año, en los 4 últimos meses, se tiene que aprobar dicho importe. Se ejecuta, se evalúa y sirve para la rendición de cuentas. Muy bien, entonces en la etapa de programación y formulación vamos a encontrar precisamente todas las definiciones o el trabajo que se realiza para definir las prioridades de asignación y los resultados que se esperan alcanzar. En la aprobación
se tiene antes que sustentar el proyecto y se debate en el Congreso. Todo este trabajo previo de programación y formulación, como lo hemos mencionado antes, así como su aprobación, se realiza un año anterior y la ejecución en el propio año, así como su evaluación. Aquí tenemos precisamente un cuadro en el cual nos muestra qué procesos por etapas se realizan, qué plazos, qué productos y qué entidades participan en las mismas. Muy bien, estamos viendo que en este caso en nuestro país se considera mucho el límite del gasto a través de un control de la meta del déficit fiscal, el cual nos indica el monto máximo de recursos que se puede gastar en exceso con respecto a los ingresos, muy importante para asegurar el equilibrio macroeconómico en nuestro país. El presupuesto para este año en nuestro país, ¿sí?, está siendo financiado principalmente para realizar gastos en actividades no financieras ni previsionales, tales como las remuneraciones, adquisición de bienes de capital, bienes y servicios, gastos corrientes y transferencias, y una pequeña parte para los pagos que no son precisamente gastos no financieros. Muy bien, en nuestro país también se financia principalmente intervenciones sociales, productivas, seguridad, y la mayor distribución se realiza a las entidades comprendidas en el gobierno nacional. Muy bien, muchísimas gracias por su atención y ya será hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto.